Mi nombre es Laura Casellas. Mi nombre es Paula Mosquera. Y mi nombre es Dana Flores y hoy les vamos a presentar un video explicativo sobre la guía de anonimización de datos estructurados. Es importante mencionar que en Colombia el crecimiento de la digitalización, el Big Data y la apertura de datos han hecho que los datos se conviertan en un recurso clave para las entidades. Sin embargo, los datos al ser datos personales pueden poner en riesgo la privacidad de las personas, por lo que es importante garantizar esta protección de privacidad. Y es así que por esto surge la guía de anonimización de datos estructurados de la AGN, que proporciona métodos y técnicas para un buen uso de los datos y que se sigan utilizando de manera adecuada. Como tal, los objetivos de la guía son pues precisar los conceptos y ofrecer una orientación metodológica frente a la anonimización de los datos personales. El segundo es como tal que las entidades cumplan con la normatividad de la protección de datos personales, esto pues sin limitar el aprovechamiento de los datos. Y el último es brindar una orientación sobre las técnicas de anonimización y cómo se pueden aplicar correctamente. Aplica únicamente para datos estructurados. Esto quiere decir que los datos no estructurados, que normalmente están en imágenes, audios, videos o de plataformas multimedias, no están cubiertos por esta. Para esto hay otra guía específica que los complementa. Y está dirigida especialmente a organizaciones y entidades públicas o privadas que deben dar cumplimiento a la normatividad del tratamiento de datos, o sea, que los gestionan y tramitan. Para entender la anonimización debemos entender lo siguiente. ¿Qué son los datos personales? Según la Ley 581 del 2012, menciona que un dato personal es cualquier información que permita identificar a una persona, ya sea a través de un número, de una dirección o de un nombre. ¿Qué es anonimizar? Es un proceso técnico que busca transformar la información personal de manera que ya no se pueda identificar a una persona, incluso si se compara con los datos originales. ¿Cuándo se considera anonimizado un dato? Cuando ya no se puede identificar a una persona ni directa ni indirectamente. ¿Por qué anonimizamos? Anonimizamos los datos para proteger la privacidad de las personas cuando se comparta la información, esta sea de forma segura y para reducir los riesgos de reidentificación. Dentro de los principios de la anonimización tenemos dos. Primero vamos a explicar el principio por diseño, el cual establece que la protección de los datos debe hacerse durante todo el ciclo de vida de estos y no simplemente cuando ocurre un incidente o al final. Y pues este principio requiere que se haga una clasificación inicial de los datos, también que se identifiquen las técnicas de anonimización más adecuadas y asignar claramente quiénes son los responsables. El principio de privacidad por defecto está ahí para que las entidades no puedan recabar o capturar más datos de los especificados inicialmente para el desarrollo de sus actividades. Un ejemplo de esto son las cookies. Cuando tú aceptas las cookies, ellos te están delimitando qué datos van a capturar y cómo va a ser su tratamiento. No pueden abarcar mucho más allá de eso, pues estarían incumpliendo con la normatividad. Como tal, este principio abarca lo que es la cantidad de datos que se van a capturar por parte de las entidades, la extensión de cómo va a ser el tratamiento de estos mismos datos, cuánto se van a conservar por parte de las entidades y asimismo la accesibilidad que se va a tener de estos datos por parte de otras instituciones u otras personas. Para realizar una adecuada anonimización de datos debemos seguir estos pasos. El primer paso es conformar un equipo de trabajo, donde este equipo de trabajo sea responsable de diseñar y ejecutar la anonimización, donde tengamos profesionales desde la seguridad de la información hasta de la gestión documental. Después de esto, debemos designar roles, donde estos profesionales estén encargados del tratamiento de datos, de la protección de datos, de la anonimización, de la evaluación de riesgos y seguridad, y profesionales que también hagan pruebas de la anonimización. Como segundo paso tenemos la identificación de los objetivos que se quieren alcanzar con los datos anonimizados. Aquí se tiene que establecer para qué estos datos van a ser como tal anonimizados y qué se va a hacer con ellos, ya que también en la guía se explica que hay datos abiertos, que estos pues, son de acceso al público, y hay datos restringidos, que estos tienen ciertas limitaciones para los usuarios en las instituciones, y esto hay que tenerlo claro para ver qué medidas de anonimización se van a usar frente a estos datos. Debemos identificar el tipo de datos que estamos tratando. Si son datos estructurados, normalmente se organizan en un modelo o esquemas como bases de datos, tablas, los que encontramos en sistemas de gestión como repositorios. No estructurados, que estos no están en absoluto agrupados en nada, pueden ser como publicaciones de redes sociales, videos, usualmente contenido multimedia, como se mencionó anteriormente. O semiestructurados, tienen etiquetas y marcadores, pero sin una definición específica del contenido. Un ejemplo son los correos electrónicos o tweets que se mandan normalmente. El cuarto paso es identificar y clasificar los atributos de los datos. Aquí es donde se clasifican los datos como identificadores directos, indirectos o no identificadores. Los directos son atributos que permiten identificar a la persona de manera inequívoca, es decir, ya sea la dirección, el nombre o la cédula. Los indirectos son atributos que por sí solos no permiten identificar a la persona, pero si se relacionan con otros sí. Y los no identificadores son los que no permiten de ninguna manera identificar a la persona. Para esta clasificación se tienen tres aspectos que permiten considerar si una variable es un identificador. El primero es la replicabilidad, que consta en que en el tiempo un dato permanece, es decir, que no cambia con el tiempo. El segundo es la distinguibilidad, en donde es suficiente con un dato diferenciar a una persona de las demás. Y el tercero es la conocibilidad, donde el dato es conocido por otra persona o un tercero y puede identificar a la persona de manera instantánea. El paso 5 consiste como tal en evaluar cuál es el riesgo de reidentificación. Esto quiere decir que qué tan probable es que alguien pueda identificar a una persona dentro de cierto conjunto de datos.
y esto pues incluso después de aplicar ciertas técnicas de anonimización. Y pues para esto la guía indica que se deben analizar varios elementos, como por ejemplo si existen registros únicos o muy fáciles de distinguir, que esto se llama la singularización. Segundo, que si los datos pueden cruzarse con otras bases externas, que esto se llama la vinculabilidad. Y tercero, si es posible inferir información sensible según otros datos. Las técnicas de anonimización de datos son dos: aleatorización y generalización. En la primera se busca alterar o modificar la autenticidad y veracidad de ciertos datos para que no se vinculen. Se basa en la adición de ruido, que es modificarlos de manera que no se identifique dónde fue su alteración y a quién pertenece. Y la permutación, que mezcla los atributos para que se vinculen de distinta manera. Por el otro lado tenemos la generalización, que consiste en modificar los datos para generar esquemas con nuevas características. La agregación y el anonimato específicamente buscan identificar características o intervalos entre los datos, agregan algunos, eliminan otros, para que no se creen subcategorías en los mismos y no se liguen entre ellos. Como séptimo paso, evaluar la utilidad de los datos es determinar el grado en el que la anonimización afecta la usabilidad y la disponibilidad de los datos, donde se debe evaluar la privacidad y la utilidad de acuerdo a los datos anonimizados y el cumplimiento de los objetivos. Para esto se identifican dos procesos. El primero es el Utility First, que consiste en anonimizar los datos manteniendo la utilidad y analizar el riesgo de reidentificación, donde si hay una alta reidentificación es necesario evaluar y ajustar el proceso de anonimización. El segundo es el Privacy First, que consiste en identificar el nivel de privacidad que se desea tener sin mayor relevancia al nivel de utilidad. Asimismo, se debe identificar cuáles datos son más relevantes y qué información es de menor relevancia para determinar cuáles se les realiza un tratamiento. El siguiente paso es de suma importancia, ya que este es la documentación del proceso de anonimización. Y como sabemos, la documentación funciona como evidencia, trazabilidad y sustento técnico de cada decisión tomada durante el proceso de anonimización, lo que quiere decir que esto nos permite demostrar cómo, por qué y bajo qué criterios se transformaron estos datos. Como tal, la guía nos indica que se debe dejar un registro de la descripción del conjunto de datos original, la clasificación de los atributos, las técnicas aplicadas, la evaluación del riesgo de la reidentificación, los resultados obtenidos y las versiones generadas. Y también deben quedar claros quiénes participaron y cuáles fueron las responsabilidades durante este proceso. Teniendo en cuenta que buscamos un proceso de mejora continua, posterior a estructurar y aprobar el documento, con todo lo anterior, se debe divulgar y socializar, no solamente con quienes participaron en el proceso de creación del mismo, sino quienes harán seguimiento posterior al proceso de publicación. Esto abriendo paso a nuevas mejoras en el futuro. En cuanto a la gobernanza de datos, es importante mencionarlo porque el proceso de anonimización debe estar integrado en el marco de gobernanza propio de la entidad, que permita hacer el seguimiento continuo a los datos publicados y anonimizados, donde este incluya protocolos de acceso, identificación de responsables de los datos, la gestión de claves, que pues esto garantiza la seguridad de los datos, auditorías y revisión de riesgo. Además de esto, deben aplicarse medidas de tipo de seguridad gerencial y técnicos, donde el gerencial es donde se asigna un encargado de la anonimización y las técnicas es donde se establecen restricciones de acceso a los datos anonimizados. En cuanto a la guía para la identificación y minimización de la reidentificación, tenemos 6 pasos. El primero es identificar cómo serán publicados estos datos. El segundo es eliminar los datos directos que permitan la identificación de una persona. El tercero es establecer el nivel máximo de riesgo que va a aceptar la entidad en cuanto a al riesgo de reidentificación. El siguiente es medir cuántas personas comparten las mismas características para estimar la probabilidad de reidentificación. El siguiente es evaluar quién podrá acceder a estos datos. Y el último es combinar el riesgo de los datos y el riesgo del contexto para verificar si el nivel es aceptable. Estas leyes y normas protegen el derecho que tienen las personas sobre su información, planteando delimitaciones sobre la habeas data en el país. Establecen reglas de tratamiento, circulación, almacenamiento y uso de datos personales, exigiendo que las entidades que procesan datos adopten medidas técnicas y administrativas que eviten la identificación de quién generó el dato, la reidentificación y el uso indebido de los mismos. La más importante es la Constitución Política de Colombia en su artículo número 15 y la Ley 1581 de 2012, la cual dicta disposiciones generales para la protección de datos personales, definiendo primero qué es dato personal, privado, sensible y anonimizados, e indicando deberes, responsabilidades y encargados de los mismos junto con otros lineamientos. Como conclusión, la guía de anonimización de datos elaborado por el Archivo General de la Nación constituye un instrumento metodológico para que las entidades públicas y privadas puedan gestionar de manera responsable los datos personales sin comprometer la privacidad de las personas, donde esta guía abarca desde conceptos que clarifiquen qué es la anonimización hasta metodologías que establecen cómo realizar anonimizaciones de maneras adecuadas. Asimismo, esta guía busca fomentar las buenas prácticas que fortalezcan la transparencia, la interoperabilidad y la eficiencia en coherencia con el marco legal colombiano de protección de datos personales.
Y ya para finalizar, tenemos varias recomendaciones. Primero, pues como tal es fundamental fortalecer la cultura institucional frente a la anonimización y la protección de los datos. También pues es indispensable documentar todo este proceso para asegurar la transparencia y que se genere evidencia pues de todo este proceso. Y pues también se recomienda impulsar ciertas investigaciones frente a la Big Data y la inteligencia artificial, ya que estas pueden ser de ayuda en estos procesos y pues han venido evolucionando con el pasar de los años. Y además que se debe evaluar de manera periódica el riesgo de la reidentificación mediante auditorías y comparaciones técnicas para asegurar que los datos perduren en el tiempo. Muchas gracias.